libro de los Jueces, capítulo 2. Necesito que me ayudes ahí escribiendo, por favor, en la pantalla. El tema de mi mensaje en esta mañana es: el avivamiento es el resultado de un precio pagado. El avivamiento es el resultado de un precio pagado. Nosotros estamos queriendo ser una iglesia de continuo avivamiento. En realidad el avivamiento ha de ser la normalidad de la iglesia. Por causa de que sabemos que en muchos lugares la iglesia ha perdido su rumbo, es que nosotros necesitamos avivamiento. Porque también a veces la iglesia entra en un estado de letargo y de frialdad, es que la iglesia necesita avivamiento. El avivamiento está destinado a ser la normalidad de la iglesia en los últimos tiempos. Por eso ahí en el libro de Jueces capítulo 2, creo que es Jueces 2 del 7 adelante, quiero así, a ver rápido hasta el verso 13. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo. Jueces capítulo 2, verso 6 adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para José. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Qué dice? Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, la generación de Josué. Y se levantó después de ello otra generación, diga otra generación. Se levantó otra generación, pero miren, dice que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Miren, una cosa es que no conocieran al Señor, pero otra cosa es que no hayan conocido la obra que él había hecho. Eso sí, habla aquí de una cuestión increíble que se va a ir explicando en la medida que voy a desarrollar este mensaje. Dice en el verso 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. ¿Cómo puede ser? Ahora, esta deidad no era un fetichito ahí, una cosita. No se la imagine usted una cosita hecha de yeso. Era toda una cuestión de filosofía, de ideología. Era toda una cuestión de pensamientos. Era toda una cuestión de engaño, ¿no? Sí, hubo un momento en que Israel estaba tan confundido que no sabía, en los tiempos de Elías, por ejemplo, porque esto viene en forma cíclica sobre la humanidad y ataca incluso al pueblo de Dios, y ellos no sabían si Baal era Dios o si Jehová era Dios. ¿Cómo? O sea, entonces nosotros no tenemos idea de qué manera se movían los espíritus engañando hasta incluso al pueblo de Dios. Y dice el verso 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejando a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Wow. Señor, nos dé en esta mañana gracia para recibir su palabra vivificante y que ella nos transforme. Un gran saludo a aquellos que nos ven por la televisión, a aquellos que nos escuchan por la radio, y también los que están aquí presentes. Si son nuevos, sean todos muy, muy bienvenidos. Mis queridos, nosotros estamos procurando entrar en la normalidad de la iglesia, que significa un avivamiento continuo. Pero decimos que el avivamiento es el resultado
de un precio pagado. Para que usted y yo podamos ver el avivamiento, entonces, tenemos que pagar el precio. Y ese precio tiene 4 aspectos. Lo primero es que para que nosotros podamos caminar de continuo en avivamiento, necesitamos nosotros y que la gente que viene llegando entre en paz con Dios. Se entra en paz con Dios mediante la confesión y el arrepentimiento ante el Señor. Nosotros estamos enseñando que en el modelo de discipulado apostólico, nosotros vamos a ganar a la gente para nosotros primero y luego la vamos a ganar para el Señor. Porque pensamos nosotros que si las personas no se conectan con alguien a quien ellos conozcan y confíen, muy difícil va a ser que ellos ingresen al cuerpo de Cristo o a la iglesia del Señor. Pero en esta manera, en esta premisa, corremos el riesgo de que la gente que ganamos para nosotros solamente sea de nosotros y no del Señor. Y la gente se enamore de la novia, pero no conozca al novio que es Jesucristo. Por esa razón, para vivir en un avivamiento continuo, es necesario pagar un precio. Y este precio entonces tiene 4 aspectos. Primero, necesitamos meter a toda la gente a estar en paz con Dios. Necesitamos asegurarnos que todos los que somos de la iglesia del Señor hayamos tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Esa es una experiencia que no se presta, esa es una experiencia que se tiene uno personalmente con el Señor, porque la única manera de entrar y ver el reino de Dios es que una persona tiene que entrar en paz con Dios mediante la confesión de sus pecados, el arrepentimiento y la confesión de sus pecados. Incluye incluso restitución, que si robaste, devuelva lo robado. Entonces es muy importante. El primer aspecto entonces es estar en paz con Dios. Segundo, consagrarse a la oración fervorosa. Si nosotros queremos vivir de continuo avivamiento, consagrarnos, pagar el precio de la oración fervorosa, orar en la mañana, buscar el rostro de Dios con humildad y hambre, orar por las noches, pasar largos tiempos con Dios en oración. Tercero, el resultado de la oración fervorosa siempre será la presencia manifiesta de Dios. Como consecuencia, no perder la presencia manifiesta de Dios. ¿Cuántos aman la presencia manifiesta de Dios? Hay una diferencia. Dios es omnipresente. Uno de los atributos de Dios, Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Entonces Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Una persona puede estar en un culto satánico y de repente algo de Dios le pasa dentro a la persona y obviamente ya puede experimentar la conciencia de que Dios está en todas partes e incluso no está ahí en ese culto satánico, pero está ahí en su corazón hablándole. Entonces esa persona podría salir de ahí y traer a la presencia de Dios en su vida. Pero hay lugares en la tierra donde se ha focalizado la presencia manifiesta de Dios y por eso la gente son capaces de recorrer kilómetros y kilómetros para llegar allá porque saben que algo de Dios sucede en esos lugares. Y ahí estamos nosotros queriendo no solamente que Él nos visite, porque Él no viene para visitarnos, queriendo que Él se manifieste y se quede en nosotros continuamente. Estoy hablando de la presencia manifiesta de Dios. Y cuarto, entonces decimos hacer discípulos. Repito, entonces, dejando esta plataforma para despegar, ¿cierto? Para que usted y yo podamos ver el avivamiento, tenemos que pagar el precio de estos 4, y el precio tiene 4 aspectos. Primero, estar en paz con Dios. Segundo, consagrarnos a la oración fervorosa. Tercero, no perder la presencia manifiesta. Y cuarto, hacer discípulos. Oración fervorosa, discipulado constante y avivamiento continuo son las características de una iglesia viva en estos tiempos. Queridos hermanos preciosos, la iglesia es la comunidad de los hijos de Dios, de los discípulos de Jesucristo guiada por el Espíritu Santo, donde la presencia de Dios se manifiesta y Dios se relaciona con sus hijos. Cuando cada uno de nosotros recibimos a Jesús como Señor, entonces pasamos a ser hijos de Dios y tenemos paz con Dios. A partir de entonces comenzamos a vivir una hermosa relación de amor con Dios como nuestro Padre que está en los cielos. Primera de Juan capítulo 3 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Queridos, pero al estudiar la historia de los grandes avivamientos de la Biblia y de la historia de la iglesia, surge una pregunta. La misma pregunta que se nos hizo en la conferencia. ¿Por qué la mayoría de los avivamientos duró solo una generación? ¿Por qué ha sucedido que la mayoría de los avivamientos, que significa la irrupción de Dios en una generación, solamente duró una generación? Y la única respuesta que tenemos es que esa generación no incorporó o abandonó el discipulado. Lo que sucedió en realidad fue lo siguiente, que la generación del avivamiento se supone que estuvieron tan contentos con lo que Dios estaba haciendo en ese momento que se olvidaron de hacer lo principal, que es discipular a la próxima generación. La palabra discipular tiene que ver con adiestrar, tiene que ver con preparar, tiene que ver con habilitar. Siempre la idea de Dios fue adiestrar, habilitar, preparar, potenciar a un contingente de personas que entendieran su doctrina, que entendieran su verdad y que fueran llenos del Espíritu Santo y que se convirtieran en luz, sal, levadura de la tierra. O sea, que a partir de ahí este contingente que es preparado por Dios con su palabra, con su Espíritu, sus vidas fueran transformadas. Y en la medida que encarnáramos la verdad de Dios, en la medida que vamos aplicando la verdad de Dios, vamos teniendo un estilo de vida al que se le llama cultura de reino. Esa cultura hará posible entonces que las personas deseen ser como nosotros, deseen ser como la iglesia del Señor. Eso está en el corazón de Dios. Pero lo que ha sucedido es que los avivamientos, la primera generación que ha recibido el avivamiento, se han embelesado tanto con la bendición de Dios en el presente que olvidaron lo principal, que es discipular a la próxima generación. Y el resultado fue que cuando murió esa generación, el avivamiento se fue con ellos. Por eso aquí tenemos que rescatar algunas lecciones importantes. Primero, y hablo aquí ahora, hoy día, a cada uno de ustedes, a los hermanos que me están escuchando por la radio, nuestro liderazgo necesita estar comprometido con el discipulado. Mis preciosos, necesitamos estar comprometidos con el discipulado. Fíjense, yo tengo 4 hijos. Nosotros tuvimos nuestros hijos siendo discípulos del Señor con mi esposa. Nosotros nos invertimos paralelo tanto en la obra de la iglesia como en nuestros hijos. Hoy día nuestros hijos están crecidos, están felizmente casados y están experimentando su propia realidad. Pero eso de que se dice de que cuando uno tiene hijos y hasta ahí termina la cosa, no termina hasta ahí, porque luego que ellos nos han traído nietos, nuestros nietos son la proyección también de nuestra vida. Cuando nos miramos nosotros decimos, oye, qué increíble, nunca pensamos que de nosotros iban a salir hijos y de los hijos iban a salir nietos y nietas. Ahora vienen 2 nietos y tengo 3 hermosas nietas. Pero ¿sabes qué? Yo estoy mirándolos a ellos y estoy diciendo, Señor, de verdad que tú no me has dado la responsabilidad primaria sobre mis nietos. Yo no me puedo meter, varias veces escucho la palabra, no te metas. No sé si ustedes, los abuelos, escuchan lo mismo. No te metas. Pero uno dice, sí, no me meto, pero me meto. Pero no me meto, pero me meto. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, si no puedo corregir al nieto, tengo que corregir al hijo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sabes que yo pienso lo siguiente. O sea, discipulado no es simplemente que yo esté pensando en que las próximas generaciones que yo pastoreo cada día, ¿no es cierto? Y les predico cada domingo, sean personas que tomen la verdad de Dios, sino que no puedo desconectar también que el discipulado principalmente es familiar. Entonces yo tengo una preocupación porque mis nietas tienen que ser llenas del Espíritu Santo. Mis nietos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Pero ahí mis cabezones, mis hijos son los que tienen que llevar la tarea. Ellos tienen que discipular a sus mujeres. ¿Ve? Y no pueden entonces ellos abrazar que no, papá, que antes la cuestión era más estricta, que ahora no es así. Porque como consecuencia de eso, vamos a tener entonces, se nos va a debilitar la cosa para allá. Y como consecuencia ellos después van a tener que estar llorando que los hijos ahora no son del Señor, que no fuman, no toman, no bailan apretados, no bailan en el perro, pero si mueren se van al infierno. Entonces por eso estoy diciendo que es responsabilidad nuestra discipular a nuestros hijos. Mi querido, en el colegio no te enseñan a tus hijos, no te los forman, te los deforman, te los informan, pero no te los forman. Entonces cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de traer la presencia de Dios a la casa, tiene la responsabilidad de traer los principios de Dios y enseñar a nuestros hijos.
Nosotros tenemos que velar por lo que ellos ven, por lo que ellos están recibiendo, por los monos que están viendo en la televisión. Somos nosotros. Si tú no quieres hoy día, o sea, no quieres llorar en el futuro, entonces instruye al niño en su camino ahora, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara, pero librarás su alma del Seol. Y a veces la vara no tiene que ser un chicote, a veces la vara tiene que ser tu palabra firme, a veces la vara tiene que ser tu posición firme para honrar a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, cuando tienes ese principio incorporado en tu vida, las cosas empiezan a cambiar. Nuestro liderazgo, entonces, nosotros necesitamos estar comprometidos con el discipulado. Tenemos que entender que el discipulado no es una invención humana, es el diseño del Señor Jesucristo, es el diseño del corazón de Dios. El Señor Jesucristo lo vivió, Él se discipuló, Él discipuló y nos mandó a ser discípulos. Entonces, nuestro liderazgo en esta casa, necesitamos estar comprometidos con el discipulado. Aunque seamos personas con súper buen testimonio, si no ponemos en práctica el discipulado en nuestros hogares y en nuestras congregaciones, pondremos en riesgo la fe de la próxima generación. Mis queridos, y esto fue lo que sucedió en la generación de Josué y sus líderes. Las consecuencias fueron trágicas para toda la nación de Israel. Ahí usted lee en Josué capítulo 2, verso 10, dice: y también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Piense, por favor, el pueblo estaba 430 años esclavizado en Egipto. 430 años, cuando salieron con plata y oro. Todo lo que Faraón les había hecho trabajar, luego se los devolvió Dios todo. Dice que por 40 años sus zapatos no se gastaron y sus ropas no se envejecieron. Dios les abrió el mar rojo, pasaron por lo seco. Dios se los alimentó con aire acondicionado de día y calefacción de noche. Dice columna de fuego de noche y dice columna de nube de día. Fíjense que Dios les hizo salir agua de la roca, vieron tantos portentos. Y es increíble que ellos no impartieron esa realidad a sus hijos. A los nuestros, nosotros les hablamos que años atrás tuvimos una experiencia de que Dios nos habló de las 3 puertas, nos habló de la nube. Sin embargo, ellos pueden escuchar eso y ellos pueden decir: pero yo no vi eso. Sin embargo, tenemos que transferir la unción de Dios, transferir los principios y hablarles de lo que Dios ha hecho con nosotros. Decirle a los hijos cada vez que apartas tu diezmo, decir: hijo, mira, mi diezmo hoy día es grande y sabes, quiero decirte algo, yo lo doy con gozo y quiero decirte algo, quiero que tú lo veas. ¿Por qué? Porque tu papá no siempre tuvo lo que tuvo. Tu papá antes tuvo necesidad, tu papá antes no tenía propósito en la vida, tu papá era un perdido, pero un día el Señor vino y me perdonó, y el Señor ha cambiado mi vida y el Señor me ha bendecido, y esa es la razón por la que tú tienes un techo, la razón por la que puedes ir a la universidad, la razón por la que puedes vestir bien. Nosotros tenemos que transferir eso a nuestros hijos, decirles siempre que nuestro Dios ha sido bondadoso, que nuestro Dios ha sido bueno, que nuestro Dios nos ha amado y que Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, conociendo el contexto del periodo de los jueces, aquí que hemos leído, vemos que ellos vivían en una teocracia, pero incluso el liderazgo en la teocracia tiene que practicar el discipulado, y preferentemente el discipulado 1 a 1. Yo creo que cuando Jesús mandó a los 70 de 2 en 2, era por 2 cosas: para que no estuviesen solos, para que se aplicara también la sinergia, cierto que una se une a 1000, pero 2 a 10.000, pero también para que se transfiriera, cierto, el principio del buey viejo con el buey nuevo. El discipulado 1 a 1. Cuando la iglesia no discipula, ella sustituye la teocracia por la democracia. Entonces cambia el gobierno del Espíritu Santo por el gobierno de los hombres, de discípulos siervos por jefes. Y así fue como la iglesia se convirtió en una institución. Eso fue. Entonces, Dios hoy en día, mis preciosos, está haciendo algo por su Espíritu. Él está queriendo provocar en nosotros algo, una respuesta, de tal manera que nos convirtamos en una generación apasionada por la presencia manifiesta de Dios. Que no nos conformemos simplemente de que un día pasó el Señor por Chile en 1904 a 1906 y dio como resultado el gran avivamiento pentecostal.
Nos podría pasar como esa doncella que habla el Cantar de los Cantares, que su Señor golpeaba la puerta, o su amado, y ella dice: yo ya estoy bien, ya estoy acostadita, ya me perfumé, ¿cómo voy a levantarme otra vez? Y cuando de repente reacciona y dice: es mi amado, y va a abrir, dice que ya el amado se había ido y que en la manecilla dice que estilaba mirra como evidencia de que el amado había estado. Mis preciosos, yo puedo recordarme y puedo creer de lo que Dios hizo en 1904, 1906 en mi país, pero sabe, mi corazón no se conforma con la mirra que está en la manecilla. No me conformo para decir: Dios un día pasó por acá. Yo quiero al amado vibrante, quiero al amado viviente, quiero verse mover al Espíritu Santo en medio de nosotros. Quiero ver al Señor cambiándonos, transformándonos. Quiero ver al Señor glorificándose en medio de nosotros. Y yo sé que ese es el deseo de tu corazón también. Pero sabe, lo que trae el avivamiento es la presencia manifiesta de Dios en medio de su iglesia. Pero la presencia manifiesta de Dios viene únicamente como respuesta a la oración fervorosa. Y es aquí entonces que el discipulado se hace vital, pues permite que el avivamiento se mantenga y sea permanente, sea perdurable en medio de nosotros. Es la presencia manifiesta de Dios y el discipulado lo que hace que la iglesia sea una iglesia viva, una iglesia sana, una iglesia incluso cariñosa, afectuosa, alegre, dinámica, relevante, atractiva, y una iglesia multiplicadora. Nosotros necesitamos no solamente dejar principios a la próxima generación, necesitamos dejar enganchada a la próxima generación con la presencia manifiesta de Dios, que ellos tengan sus propias experiencias de visiones, sus propias experiencias con el Espíritu Santo, sus propias experiencias de milagro, sus propias experiencias de fe. Cuando nosotros miramos la iglesia del libro de los Hechos, vamos a encontrar relatos como este. Dice: por aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Dice que era un grupo como de 120 personas que estaban reunidos. Aparece en Hechos 1:15. Luego en el 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y agrega: y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Diga: cada uno de ellos. Cada uno tuvo la experiencia con Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Luego tú lees en el verso 38 al 41: y Pedro les dijo: arrepiéntanse, porque la gente se amontonó, los israelitas se amontonaron, estaban en la fiesta de Jerusalén, una fiesta de los judíos. Y cuando vieron todo eso quedaron impresionados y dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro dice: arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese que lee en Hechos 4:4, dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000 personas. Pregunto: ¿cuáles fueron los principales problemas de la iglesia al transcurrir el tiempo? Porque aquí vemos una iglesia teniendo experiencias con el Espíritu Santo, una iglesia creciente, una iglesia multiplicándose. Primero 3,000, luego 5. Nosotros llevamos tantos años y estamos pensando en ganar la ciudad para Cristo. Estamos pensando mandar misioneros a otras naciones. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fueron los principales problemas de la iglesia históricamente al transcurrir el tiempo? ¿Por qué no estamos teniendo crecimientos tan explosivos como antes? Una de las razones es que la iglesia dejó de practicar la oración fervorosa. El resultado de dejar de practicar la oración fervorosa es que perdemos la presencia manifiesta de Dios en medio de nosotros. Segundo, se resignaron a vivir sin la presencia manifiesta de Dios en medio de ellos. O sea, si tú vienes a una reunión y no pasa nada, tú no deberías de ir a tu casa
a sentarte a ver películas. Deberíamos sentirnos incómodos. Deberíamos sentirnos incómodos que pase el tiempo y nada está sucediendo. Deberíamos de querer la presencia manifiesta de Dios. Tercero, ¿qué hizo la iglesia en el pasado? Dejó de practicar la oración fervorosa, se resignó a vivir sin la presencia manifiesta de Dios en medio de ellos, pero dejó también de practicar el discipulado uno a uno. Ellos sacrificaron lo permanente en el altar de lo inmediato. No se armaron de una visión multigeneracional. Pensaron solamente en ellos. El Antiguo Testamento, cuando tú miras la Biblia, el Antiguo Testamento termina por mostrar a Dios expulsado de Jerusalén, de la vida del templo en Jerusalén. No se olviden que cuando aparece Juan el Bautista, 400 años después, hubo 400 años de silencio de Malaquías al aparecimiento de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no aparece predicando en Jerusalén, no aparece predicando en el templo. Juan el Bautista aparece predicando en el desierto. ¿Por qué Juan el Bautista tuvo que clamar en el desierto? Atento al sonido, por favor. La respuesta fue porque no había lugar para Dios en Jerusalén. Y fíjense, pero a pesar de eso que Juan el Bautista predicaba en lugares aislados, la gente que tenía hambre iba a esos lugares. Le voy a decir una cosa, el secreto para que la gente quiera de Dios es que nosotros tenemos que convertirnos en una antorcha que arde. Tenemos que convertirnos en una antorcha que arde, porque donde quiera que estemos la gente va a ir, porque la gente en su interior sí o sí requiere de la presencia manifiesta de Dios. Mucha gente ya están cansadas de religión. La religión no les ha llenado, cualquiera que se llame no les ha llenado. Ellos quieren presencia de Dios. Ellos dicen, estoy cansado de las alusiones, estoy cansado de los ritos, estoy cansado de la búsqueda sin respuesta. Pero cuando se presenta un lugar, personas que llevan y portan la presencia de Dios, entonces ellos se han convertido en la antorcha que arde. Y sabes que Dios es fuego consumidor, pero Él no anda consumiendo lo bueno, Él consume lo malo. Entonces si nos exponemos delante de Él, vamos a arder con su presencia. Entonces la gente va a ir ahí. El Nuevo Testamento termina, usted se va a dar cuenta mostrando a Jesús fuera de la iglesia. Usted mira Apocalipsis capítulo 3 y el Señor Jesús dice, he aquí, le dice a la iglesia de la Odisea, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Mira, la pregunta es, ¿nosotros hemos cenado con Jesús? Y es probable que sí. Es probable que le hemos pedido a Él que venga. Y Él ha venido y Él nos ha bendecido. Hemos tenido alguna enfermedad y Él ha venido y ha sanado esa enfermedad. Hemos tenido problemas económicos, nos ha abierto puertas. Lo hemos llamado y Él ha cenado con nosotros. Pero la pregunta es, ¿y nosotros hemos cenado con Él? Estamos apartando tiempo no para invitarlo a nuestra cena, sino para que nos invite a su cena y nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando se cenaba, la cena era la excusa, el objetivo era la comunión. Y cuando hay comunión, porque nosotros queremos que Dios nos escuche. Y la pregunta es, pero ¿y cuántos de nosotros estamos provocando y respondiendo a sus llamados para oírle nosotros a Él? ¿Sabes que a veces hay más llamados para que Él venga a nuestra cena, para que nos escuche todo nuestro pliego petitorio? Pero es distinto que ir a su cena para escucharlo a Él. Porque en la cena nuestra le decimos a Él lo que Él tiene que hacer, lo que nosotros necesitamos. Pero ¿saben? La cena del Señor, mis preciosos, es ahí donde nosotros tenemos que sentarnos para que Él nos diga qué se tiene que ajustar de nosotros. Por eso que tenemos mucha gente bendecida en la iglesia, porque lo invitamos a la cena y Él siempre nos deja algo. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Ser bendecido materialmente no significa que eres transformado espiritualmente. Nosotros queremos bendición, pero no queremos transformación. Nosotros queremos que Dios se acerque a nosotros, pero nosotros a veces nos acercamos a Él medianamente porque no queremos oír los ajustes que tenemos que hacer en nuestra iglesia.
Entonces, en el Nuevo Testamento termina mostrando a Jesús fuera de la iglesia, ahí en la Odisea, ¿no? ¿Por qué Jesús estaba fuera de la puerta de la iglesia? La respuesta es porque la iglesia estaba satisfecha sin la presencia manifiesta de Dios. Ahí está la respuesta. Y cuando esto sucede, mis hermanos, usted ya no forma como resultado discípulos, solamente da como resultado gente religiosa, sin compromiso con Dios y su iglesia, gente tradicional, fríos y muertos. Aquí les digo lo que dijo el pastor Domingo Jardín. Él dijo que la tradición es la fe viva de los que han muerto y que el tradicionalismo es la fe muerta de los que están vivos. ¿Cuál es nuestro mayor desafío entonces, mis hermanos? Nuestro mayor desafío es desarrollar una vida de oración fervorosa. Y gracias a Dios por el número creciente de hermanos que están viniendo a la oración matutina. Gracias a Dios porque he tenido reportes de 20, 25 hermanos viniendo, células completas. Entonces me estoy animando mucho porque el Espíritu Santo empieza a hacer algo glorioso en medio de una iglesia que ora. Entonces, aunque hayamos hecho los esfuerzos de poner todas las bases, tengo ánimo en mi corazón, porque sé que aun cuando tengamos los caminos hechos, si no hay combustible del cielo, podamos ser una locomotora pintada, bonita, todo, pero si no tenemos combustible, no vamos a avanzar. Pero cuando viene el combustible, empieza a provocarse la sonajera, empieza a haber actividad, pero actividad del Espíritu. Empezamos a tener reportes de lo que Dios empieza a hacer por todos lados, y bendito sea su nombre. Porque hay gente que ya está experimentando milagros, ya estamos teniendo gente que se está convirtiendo, ya estamos teniendo reportes también de personas que están viendo milagros del Señor en la vida de sus amigos, de sus compañeros de trabajo e incluso de sus jefes. Por eso nuestro mayor desafío es seguir desarrollando una oración fervorosa. La oración requiere trabajo. Nosotros no venimos a pedir por nosotros nomás, venimos a pedir por los demás también. Otro de nuestros mayores desafíos es practicar el discipulado a la manera en que Jesús y los apóstoles lo hicieron. Es la única manera. Traer y mantener la presencia manifiesta de Dios en medio de la iglesia es otro objetivo. Entonces oramos, traemos la presencia manifiesta de Dios, pero practicamos el discipulado. Quiero avanzar en este punto que considero que es muy importante, mis hermanos. El discipulado es sustentado por la oración. La oración trae y mantiene el avivamiento. O sea, la oración trae el avivamiento, pero el discipulado hace que el avivamiento perdure y sea saludable. La ausencia del discipulado mata el avivamiento. Por eso que si usted está viniendo mucho tiempo acá, pero no se está discipulando, ¿usted cómo va a tener su ministro? ¿Usted cómo va a estar bajo autoridad? ¿Usted cómo va a ejercer autoridad? ¿Cómo va a reprender hasta un resfrío? No se va el resfrío. Ve que nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Es muy importante. Así que póngase bajo autoridad, vaya a una célula, porque todo es a partir de la célula. La iglesia de Éfeso experimentó un poderoso avivamiento cuando usted mira la Biblia. Pero fíjese que en menos de 30 años después de la muerte del apóstol Pablo, el avivamiento había terminado. ¿Qué sucedió? Lo interesante es que esta iglesia fue pastoreada por el apóstol Pablo, el apóstol Juan, fue pastoreada por Tito, por Timoteo y finalmente por Policarpo. De ahí para allá, ¿cierto? Se ve que el avivamiento en 30 años entonces se muere. Es probable que a partir de Policarpo para allá se perdió el discipulado. Al contrario, fíjese que hay una historia que me emociona. Usted puede encontrarla con Jorjón. ¿Cuál es el nombre de Jorjón que vino a estar con nosotros? Rodrigo Jorjón. Usted puede buscar Rodrigo Jorjón en YouTube y él tiene explicaciones sobre los avivamientos. ¿Y sabes qué? Él lo explica tan bien, ¿no? Estuve mirándolo hoy muy temprano. La historia de los hermanos moravos. Él explica la historia de los moravos. Esta historia no deja de ser interesante, mis hermanos. Dice que el conde Nicolás Zinzendorf los cobijó en Alemania porque ellos venían huyendo. Ellos construyeron su comunidad en las tierras que él les dio. Ellos eran el resultado del ministerio de otro hombre de Dios llamado Juan Hus, quien fue pre-reformador. Él vivió 100 años antes de Martín Lutero. Juan Hus murió en la hoguera y su legado continuó
con los hermanos moravos. Y la historia dice que habiendo sido recibidos por Nicolás Sinterford en Alemania, el 13 de agosto de 1727 dice que cayó el Espíritu Santo sobre los hermanos de Moravia, de moravos, sobre ellos, y a partir de ese día se da inicio a una reunión de oración fervorosa que duró 100 años. 100 años. Le llamaron la vigilia del Señor, en donde por turno, de dos en dos, no pararon de orar. Y lo más notable de esto que sucedió son las consecuencias de la vida de oración de esa gente. Esto influyó en el celo evangelístico, dice la historia, y misionero. Ellos empezaron a enviar misioneros a todas las tierras paganas y a las personas que no habían sido alcanzadas por el evangelio. Ellos no tenían fíjense, ellos mandaban un misionero por 60 personas de la iglesia. 60 personas sostenían a un misionero, ¿no? Ellos fueron los primeros en enviar misioneros a otros países y no lo han dejado de hacer desde que comenzaron. Resultados de una iglesia que ora. Pasión por Jesús provocará. Pasión por Jesús provocará. Pasión por Jesús provocará. Es que nosotros necesitamos movernos por los intereses que deben de movernos por las personas. No deben ser porque al relacionarme con fulano, mengano, la vida me va a mejorar, porque a lo mejor voy a tener otra conexión, porque a lo mejor, no sé, me va a abrir puertas, porque a lo mejor es una conexión de trabajo. La verdadera motivación hacia los seres humanos no debe estar por ahí. Nosotros necesitamos que Dios nos convierta a eso, nos convierta a la compasión por la gente, no mirando su color, su color o su nacionalidad o su estado económico o su estado cultural. Con los que se rodeó Jesús fueron hombres comunes y corrientes, eran de Galilea. Usted se da cuenta que cuando Él comienza su ministerio, no está con los sabios de Israel, no está con los sacerdotes, no está con los escribas, no está con los fariseos, la mejor casta religiosa en Israel. Él va a los lugares, al mercado, Él va y llama a esa gente y los discipula. Pero la pasión por Jesús, la pasión por Dios siempre provocará compasión por la gente. Necesitamos pedir al Señor ser movidos por compasión, porque la compasión no discrimina, porque la compasión nos lleva a pasar a otros niveles de compromiso con las personas. Precioso, cuando dejamos de orar, se rompe la comunión con Dios, entonces su presencia manifiesta, se retira. Cuando dejamos de discipular, comprometemos el futuro de la próxima generación. ¿Sabe? La gran tarea dada por Jesús ha sido la misión de evangelizar las naciones, y ahí tampoco se cumple cuando dejamos de discipular. El gran problema, mis hermanos, es que la mayoría de las veces no nos percatamos y seguimos haciendo la obra de Dios sin la presencia de Dios, y como resultado legamos una religión muerta, formalismos, tradiciones, y así la fe cristiana se convierte solo en una mera creencia. En algunos lugares, las personas cristianas están tan acostumbradas a hacer las mismas cosas de siempre, mis hermanos, que si Dios muriera, ellos no se darían ni cuenta, seguirían haciendo las mismas cosas. Yo quiero que frente a esto tú te revises. O sea, si estás acostumbrado a que haces las mismas cosas de siempre, sin expectar algo distinto con Dios, no estarías en el rubro de la gente que si Dios muriera no te darías ni cuenta, porque seguirías haciendo lo mismo. Mis preciosos, la esencia del discipulado uno a uno, la esencia del discipulado uno a uno en la visión MDA es el amor y el cuidado de la gente. Pero también es la oración fervorosa, es la oración ardiente por Jesús y la compasión por las personas. De pe a paje necesitamos convertirnos en este punto. Necesitamos convertirnos porque en Arica lo que más hay son personas. Y a veces en la iglesia lo que menos tenemos es personas. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Acaso no será que nos estamos acostumbrando al sistemita que hemos armado y a movernos en este sistema nomás?
¿No será que el Señor dijo, yo quiero que traigan muchas monedas, como la mujer que buscó la dracma perdida? Pero lo que nosotros hemos hecho es que nos hemos puesto a sacarle brillo a las mismas monedas de siempre. Y ahí estamos sacándole brillo a las monedas y sacándole brillo a las monedas y pensamos que cumplimos la misión de Dios. Pero resulta que mientras estás sacándole brillo a las mismas monedas de siempre, ¿qué pasa con las monedas que están ahí botadas en los basurales? ¿Qué pasa por las monedas que están perdidas por las calles, por los templos, o están perdidas por las universidades, por los colegios, por el trabajo? ¿Qué pasa con esas monedas? Por eso necesitamos entender que el discipulado que nosotros le hagamos a la gente garantiza la fe de la próxima generación. Cuando tú estás discipulando al discípulo del presente, estás garantizando una mejor sociedad para el futuro. Yo quiero decirte una cosa, que si tú eres un padre, una madre normal, que tienes hijos que van a tener hijos, entonces tenemos que pensar en la próxima generación. Tenemos que pensar obligadamente en la próxima generación. Y hoy día nuestra responsabilidad no solo es pensar qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino tenemos que pensar qué hijo le vamos a otorgar a nuestro mundo. El discipulado asegura la continuidad del avivamiento de las generaciones de nuestros hijos biológicos, nuestros hijos espirituales, nuestros discípulos. Solo el discipulado uno a uno garantiza la fe a la siguiente generación. En la voz del apóstol Pablo, lo que has aprendido de mí, le dice a su hijo Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Yo entiendo que a lo mejor tú viniste acá y a buscar una palabra de salvación, pero quiero decirte que casi el 90% de los que estamos acá ya no necesitamos una palabra de salvación, porque todos somos salvos, porque ya nacimos de nuevo. Tú también necesitas una palabra de salvación y Dios, al término de esta reunión voy a orar por ti para que tú recibas a Cristo y entregues tu vida y recibas salvación, y de seguro va a haber gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Sin embargo, el 90% necesitamos ser activados en el compromiso del discipulado. El discipulado bíblico es una relación de paternidad espiritual, donde no solamente contenemos a las personas, sino que transferimos a nuestros hijos la visión de Dios en sus corazones. Y aquí, mis hermanos, les hago una pregunta, nos hacemos una pregunta muy seria. ¿Nuestros hijos espirituales están corriendo con la misma visión? ¿Nuestros hijos espirituales continuarán la misión que Jesús comenzó? ¿Es nuestra misión de vida la misión de sus vidas? El apóstol Pablo no tenía una respuesta concreta frente a eso. El apóstol Pablo tenía un hijo llamado Timoteo. Y él le decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo tenía hijos en la fe. Pablo tuvo a Tito, un hijo en la fe. Discipulado uno a uno asegura la continuidad de nuestro ministerio, mis hermanos. Moisés partió, pero alguien continuó, se llamó Josué, continuó su ministerio. Elías partió, su discípulo Eliseo continuó su ministerio. Jesús partió a la presencia de Dios después de que murió y resucitó, pero sus discípulos continuaron la misión que él comenzó. Donde la iglesia ha muerto o está muriendo es porque no hubo o no está viendo el discipulado uno a uno para transferir la visión y la genética a la próxima generación. Mis preciosos, cuando Israel estuvo en apostasía, ya no había interés en que la lámpara del Señor alumbrara. Sígame en esto, por favor. Habían gente que quería simplemente estar en el ministerio porque ellos querían llevar el pan para sus hijos, solamente pensando en el ministerio como una fuente de ganancia. Hermanos queridos, Dios nos ha llamado para que nosotros que estamos siendo llamados al ministerio, porque todos somos de ministerio, hay tiempo completo y hay gente que no está a tiempo completo, pero todos tenemos ministerio. Pero triste sería que la iglesia del Señor se llene de ministerio porque tiene un sueldo para llevar el pan para sus hijos. Nosotros tenemos que entender que la premisa es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas van a ser añadidas. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue el pan. Si buscamos primeramente el reino de Dios, entonces todo lo demás va a ser añadido. Y buscar el reino de Dios tiene que ver con gente, buscar el reino de Dios tiene que ver con oración, buscar el reino de Dios tiene que ver con presencia manifiesta de Dios, buscar el reino de Dios tiene que ver con mandar y transferir la bendición a la próxima generación.
Mis preciosos, cuando no hay un discipulado profundo, el avivamiento solo dura una generación. El gran error de Josué fue que no tuvo sucesor. Él no estaba discipulando a alguien como lo hizo Moisés con él. Porque después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, la generación de Josué. Se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor y lo que Dios había hecho por él. Esto me parece súper triste. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Mis preciosos, estoy terminando, pero les quiero decir, la historia nos habla que entre los avivamientos pasados, en el siglo XVII, hubo dos avivamientos paralelos, el de Whitefield y el de los hermanos Wesley. Wesley era un apasionado como Whitefield para el Señor. Ambos trataron con masas, con personas en sus tiempos. Whitefield amontonaba multitudes, Wesley también, pero la diferencia es que Wesley hizo este tipo de oración: Señor, dame 100 predicadores que odien el pecado y no le teman al diablo, y transformaré la nación. Dios le dio a Juan Wesley 100 predicadores. Wesley los discipuló y luego los envió. Las consecuencias o los efectos del metodismo están marcados en todo el mundo. Entra a internet y ve a Iglesia Metodista, sus inicios y sus obras. Wesley los discipuló y luego los envió. Whitefield reunió masas. Wesley hizo discípulos, y la diferencia es notable. Por eso que les digo que la esencia del discipulado es la presencia de Jesús en medio de la iglesia, generando vida plena. Discipulado siempre apunta a Jesús, por lo que los verdaderos objetivos del discipulado son hacer discípulos y hacer del discípulo una persona con carácter. Nuestros discípulos tienen que ser personas con carácter, con la mente y el corazón de Jesús, personas que siguen a Jesús. El objetivo del discipulado 1 a 1 es hacer de cada discípulo un continuador de la misión de Jesús aquí en la tierra. Jesús sabía que su misión sería medida por su capacidad para reproducirse a sí mismo en otros. Y esta es la única manera de continuar su ministerio y continuar su misión de éxito. Y él entendió eso. Él discipuló a algunos hombres que continuaron su ministerio y su misión en la tierra, y eso es lo que pasó. Por eso tú y yo estamos aquí en este día. Mis preciosos líderes, hermanos, si queremos dejar un legado de fe a la siguiente generación, entonces tenemos que reproducir lo mismo en otros discípulos mediante el discipulado 1 a 1, formando y haciendo de los discípulos hijos de la fe. Incluso, mire, quiero mostrarles este ejemplo que leí. Si un poderoso evangelista ganara una persona al día durante todo el año, y cada día del año ganara uno, durante los siguientes 16 años, y lo hiciera así durante los siguientes 16 años, después de 16 años habría ganado 5.840 personas para Cristo. Ahora, si usted imagina la misma fórmula, pero discipulando, que una persona discipule a otro, luego ese discipula a dos, y luego ese discipula a dos, luego ese discipula a dos, sucesivamente, al final de 16 años habríamos logrado 65.536 discípulos. ¡Wow! Esto es increíble, pero es la manera de Jesús y lo que el Señor quiere que nosotros también hagamos. Si queremos asegurar la fe de la próxima generación, tendremos que revisar la forma en que nuestra iglesia asegura a la próxima generación para Jesús.
Tenemos que revisar la forma en que nuestros discípulos están haciendo el discipulado, porque no es un asunto de juntarnos de 3 en 3. Es asunto de transferirles la vida, es asunto de cuidarlo, es asunto de bendecirlo, es asunto de exponerlos a aquellas convocatorias que Dios realiza para traer mayor bendición a nosotros. Por eso que los discípulos que están yendo a tu célula tienes que traerlo acá, porque aquí cuando nos juntamos algo de Dios sucede. Tenemos que traerlos a las conferencias, tenemos que traerlos a la vida de oración en la mañana, una vez a la semana, para que venga a remojarse la presencia del Señor de 6 a 7 de la mañana. Entonces, importante esto que estamos viendo. Si queremos asegurar la fe de la próxima generación, tendremos que revisar la forma en que nuestra iglesia asegura a la próxima generación. O sea, tenemos que pasar nuestro ministerio a un hijo, a un discípulo en la fe. Que tenga vida, o sea, nuestra vida de oración pasársela, la misma vida devocional pasársela, la misma visión, la misma pasión por las almas, el mismo amor por Jesús, el mismo corazón, el mismo ADN espiritual. Por desgracia, Josué no lo hizo. Moisés lo hizo con Josué, Elías lo hizo con Eliseo, Jesús lo hizo con sus discípulos. ¿Sabes qué? Y tú te empiezas a dar cuenta ahí cuando vinieron los hermanos de Brasil, Ivanildo Gómez, Zabal Liberal, discípulos del pastor Evi Huber. Y miren el peso de ellos. Ahora me llegó a mis manos uno de los libros de Ivanildo Gómez. Tiene doctorados, lo mínimo abogado. Y ahí tú lo ves sencillito el hombre, pero escribiendo la visión y haciendo los libros y produciendo. Y por miles y miles de personas convirtiéndose en Brasil. Una de las congregaciones, la más grande, 70.000 discípulos en Santarém, 70.000 discípulos, 70.000 MDA. ¿Y por qué? Porque estoy seguro de eso. Tú vas a su reunión y no vas a encontrar a Evi Huber como un predicador que deja a la gente así alucinada. Él es tan sencillo, tan amoroso como todos los demás, pero ellos han entendido que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de transferir en la próxima generación, o los demás transferir la visión del Señor. El verdadero discípulo está comprometido con el discipulado de esta y la próxima generación. Se ha comprometido con el ministerio y la agenda de Jesús en la tierra hasta que Él vuelva. Por eso, en conclusión, nuestros hijos en la fe seguirán funcionando con la misma visión. Esa es la pregunta. Nuestros hijos espirituales serán poderosos en Dios. Esa es la pregunta. ¿Nuestros hijos espirituales serán sal y luz para la próxima generación? Esa es la pregunta. ¿Nuestros hijos dan su vida por la visión y la misión de Jesús? Esa es la pregunta. Entonces, creo que para que todas estas preguntas tengan una respuesta correcta, va a ser así, si ponemos en práctica entre nosotros el discipulado uno a uno, la búsqueda de la presencia manifiesta de oración, a través de Dios, a través de una oración fervorosa, que busquemos el avivamiento continuo, produciendo una oración fervorosa. Y sabes que discipulado continuo, y el éxito entonces solo tiene éxito si tiene un sucesor con éxito. Por eso, mis queridos, este llamado, el avivamiento, es el resultado de un precio pagado. ¿Cuántos quieren pagar el precio?